El capítulo 4 del libro de Job nos presenta la voz de Elifaz, uno de los amigos de Job, que al ver su dolor decide hablarle, no con palabras de puro consuelo, sino con un tono de exhortación que mezcla observación humana y percepción espiritual. En este inicio, Elifaz se muestra con un aire de autoridad, recordándole a Job que él mismo, en otros tiempos, fue apoyo y consejo para muchos en sufrimiento y ahora que atraviesa su propia crisis, parece desanimarse. Esta reflexión nos invita a pensar que muchas veces, en la vida, podemos aconsejar y animar a otros con gran fuerza, pero cuando el dolor nos toca a nosotros directamente, nos cuesta aplicar esas mismas verdades. Aquí encontramos un llamado a la coherencia espiritual. No basta con tener palabras sabias para otros, debemos también aprender a vivirlas cuando nuestra propia fe es probada, porque es en ese terreno donde se revela la verdadera fortaleza de nuestro espíritu. El discurso de Elifaz comienza señalando la fragilidad de Job ante la prueba, diciéndole que su confianza y temor de Dios deberían ser su esperanza. Este planteamiento abre una reflexión sobre cómo solemos esperar que la fe de otros los sostenga en el sufrimiento, sin tener en cuenta que el dolor humano puede llegar a quebrantar hasta las convicciones más firmes. Aunque es cierto que nuestra confianza en Dios es un ancla en medio de la tormenta, no debemos olvidar que todos tenemos límites emocionales y físicos, y que la misericordia de Dios comprende esa fragilidad. Aquí aprendemos que, como hermanos en la fe, debemos animar a los que sufren, pero también ser empáticos y pacientes, entendiendo que la lucha espiritual no siempre se vive con la misma fuerza que en los tiempos de calma. El verdadero consejo debe ser una mezcla de verdad y compasión para no herir más a quien ya está herido. Cuando Elifaz sugiere que los justos no perecen, sino que los que siembran maldad cosechan lo mismo, está planteando una visión muy rígida de la justicia divina. Según su razonamiento, el sufrimiento de Job debe ser consecuencia de alguna falta o error oculto. Esta manera de pensar era común en la mentalidad de aquella época. Se asociaba el dolor con el castigo divino. Sin embargo, el libro de Job rompe este paradigma, enseñándonos que no siempre el dolor es consecuencia del pecado personal, sino que puede ser parte de un propósito mayor que escapa a la comprensión humana. Este pasaje nos llama a reflexionar en nuestra manera de interpretar las pruebas ajenas. Muchas veces, en lugar de consolar, caemos en juicios apresurados pensando que lo que le ocurre a otro es resultado de sus errores. Dios, sin embargo, ve más allá y nos invita a confiar en que sus planes son más altos que nuestro entendimiento. En sus palabras, Elifaz describe vívidamente cómo los malvados terminan destruidos por el soplo de Dios, comparándolos con leones que pierden su fuerza y su rugido. Esta metáfora es poderosa, pues muestra que ningún poder humano, por grande que parezca, puede resistir el juicio divino. Sin embargo, cuando aplicamos estas imágenes a Job, vemos un error de interpretación, porque Job no era un hombre malvado, sino justo delante de Dios. Aquí se nos enseña la importancia de no generalizar principios espirituales y aplicarlos sin discernimiento. No toda persona que sufre lo hace porque Dios la está juzgando. Muchas veces el dolor es el escenario donde se manifiesta la fidelidad del justo y la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos al usar la palabra, recordando que el consejo sabio no se trata de hablar mucho, sino de hablar con discernimiento y amor. Más adelante, Elifaz relata una visión nocturna en la que un espíritu se le apareció con un mensaje inquietante, que ningún ser humano puede ser más justo que Dios, ni más puro que su Creador. Este punto es verdadero y profundo, pues nos recuerda la santidad de Dios y la fragilidad humana. Todos dependemos de la gracia y ninguno puede reclamar justicia propia delante de Él. Sin embargo, aunque la visión fue real y su contenido tiene verdad, Elifaz la utiliza como argumento para señalar indirectamente a Job, insinuando que su sufrimiento debe ser producto de su imperfección o pecado. Aquí hay una gran lección. Incluso las revelaciones espirituales deben aplicarse con cuidado y sabiduría. La verdad de Dios no debe usarse como arma contra los que sufren, sino como fuente de luz, esperanza y restauración. El mensaje de que los hombres, comparados con Dios, son como casas de barro frágiles que fácilmente se desmoronan, es una ilustración que refleja nuestra condición terrenal. La vida humana es pasajera y débil, como una vasija que puede romperse en cualquier momento. Esta visión puede llevarnos a dos caminos: al temor y la desesperanza, o a la humildad y la dependencia de Dios. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, comprendemos que solo en Dios podemos hallar estabilidad verdadera. Sin embargo, cuando esta verdad se expresa sin misericordia, puede sonar como condena. Lo que Elifaz no logra transmitir con amor, nosotros debemos aprender a hacerlo. Usar la verdad para edificar, no para destruir; para levantar, no para hundir. La vulnerabilidad humana es real,
Pero aún más real es la fortaleza que Dios nos da cuando nos refugiamos en Él. Job, al escuchar estas palabras, se enfrenta no solo a su dolor físico y emocional, sino también a la incomprensión de sus amigos. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al sufrimiento de los demás. ¿Somos como Elifaz, que habla con seguridad pero sin compasión, o somos capaces de acercarnos con un corazón sensible y lleno de misericordia? Muchas veces creemos que tenemos todas las respuestas, pero lo que alguien quebrantado necesita no son explicaciones, sino compañía, silencio, oración y amor sincero. La sabiduría no siempre está en hablar mucho, sino en saber escuchar, en saber llorar con los que lloran y en ser un reflejo del consuelo de Dios en medio de la aflicción. Elifaz temanita, viendo el rostro abatido de Job, prosiguió con voz que parecía venir de la antigüedad, como eco de los días en que los sabios sentaban sus juicios junto a las puertas de las ciudades. Y dijo: He meditado en los caminos del hombre, y hallo que ninguno camina por senda recta si el Señor no lo guía. Y aunque el justo tropiece 7 veces, el Altísimo lo levanta, mas el impío cae de manera que no vuelve a levantarse. He mirado al labrador que siembra su campo, y al que siembra trigo, trigo recoge, y al que siembra cizaña, cizaña recoge. ¿Y no será así también con el hombre en sus obras? Lo que siembra su corazón, eso mismo cosecharán sus manos. Job, hermano mío, has conocido la misericordia de Dios en días pasados, y te deleitabas en la abundancia de tus bienes y en el respeto de los hombres. Muchos buscaban tu consejo como a luz en la oscuridad, y tu nombre era estimado en la tierra como árbol cargado de frutos. Pero ahora la prueba te ha cercado, y tu voz se ha tornado en lamento, y tu nombre en suspiro. Más considera si acaso en este trato no hay sabiduría, pues el oro no se purifica sino en horno de fuego, y el barro no se moldea sino bajo mano del alfarero. Y no es el hombre barro en manos del Altísimo. Yo vi, en visiones de la noche, como los montes tiemblan cuando pasa el viento fuerte, y como los cedros más altos se doblan ante la tempestad. Y entendí que si lo más fuerte de la creación es movido por un soplo, cuanto más lo será la carne del hombre. El hombre se gloria en su fuerza, pero su aliento está en la mano de Dios, y cuando lo retira, se convierte en polvo. Así también el que se endurece contra su Creador perece, y el que se humilla halla gracia. No será, pues, mejor inclinarse ahora bajo la poderosa mano del Eterno, antes que ser derribado por su vara. Algunos dirán que tu aflicción no tiene causa, que es misterio impenetrable. Pero yo afirmo que el Señor no tuerce el derecho, ni deja al justo sin enseñanza. Si la aflicción llegó a ti, es porque en ello hay voz de Dios. Voz que llama al hombre a examinarse, voz que instruye más que 1000 palabras, voz que rompe la dureza del corazón como martillo sobre la piedra. El dolor es maestro que enseña lo que la abundancia no puede enseñar, y en la soledad de la desgracia se escuchan cosas que no se oyen en el bullicio de los días de prosperidad. No pienses, Job, que te hablo desde ligereza, porque he visto muchos hombres bajo el sol, y a todos los mide el Señor con su vara justa. He visto al orgulloso, que se levantaba como torre alta, y de pronto fue batido. He visto al humilde, que gemía en su pobreza, y de pronto fue levantado en honra. Y así entendí que los caminos del Señor son rectos, aunque el hombre no los entienda. Porque lo que ahora parece pérdida, mañana puede ser ganancia, y lo que hoy es llanto, mañana puede ser canto. Mas el que se cierra al trato de Dios, cierra también la puerta a la bendición futura. El hombre, por naturaleza, es frágil, y aún así se engríe como si fuera eterno. Mira las estrellas, cuán altas y brillantes, y sin embargo, delante de Dios no son puras. Mira a los ángeles, que están en su presencia, y aún en ellos halló falta. ¿Y dirás tú que el hombre es más justo que su Hacedor? No. Job, ninguna criatura puede contender con el Creador. Él es perfecto en santidad, y nosotros somos como vasijas con grietas. Él es roca eterna, y nosotros polvo que el viento dispersa. Por tanto, humíllate y hallarás gracia, calla delante de su majestad, y él hablará a tu corazón. Mas si endureces tu espíritu y contiendes contra él, ¿qué provecho sacarás? El barro no dice al alfarero: ¿por qué me haces así? Ni la criatura a su creador: ¿qué haces? El que pelea contra Dios pelea contra sí mismo, y el que resiste su voluntad tropieza en la misma piedra que podría haberle sido de sostén. Piensa, pues, Job, si no será mejor aceptar la reprensión y dejar que el Altísimo obre su propósito, aunque duela. Porque después de la noche viene el alba, y después de la siembra con lágrimas viene la cosecha con cánticos. Yo te hablo con dolor en mi pecho, porque sé que tus llagas son profundas y tu alma está traspasada. Mas no puedo callar,
porque la verdad no se esconde sin que el corazón se consuma. Escucha, pues, y considera, no hay hombre que esté libre de la vara del Señor, y a todos toca en su tiempo la copa de la prueba. Unos beben poco y otros mucho, mas todos prueban del cáliz. Bienaventurado aquel que lo recibe de la mano del Altísimo, y no murmura, sino que se rinde, pues ese será levantado con nueva fuerza. Así te digo, Job, no endurezcas tu espíritu, antes bien espera en Dios, y su luz volverá a alumbrar sobre ti. Elifaz alzó su voz otra vez, y su mirar se posó en los cielos como quien busca testimonio del Altísimo, y dijo, ¿No ves, Job, cómo los montes permanecen firmes desde la antigüedad y los collados no se mueven de su lugar? Más aún ellos serán sacudidos en el día de la ira, porque no hay cosa creada que esté fuera del dominio del Creador. El hombre nace como flor que brota y pronto se marchita, y se consume como sombra que huye. ¿Quién, pues, podrá decir que su causa es más justa que la de Dios? Si la tierra misma gime bajo el peso de su maldad, ¿cómo escapará el hombre del examen de aquel que escudriña los corazones? Yo he oído de los sabios antiguos, de aquellos que no encubrieron la palabra recibida de sus padres, que ninguno que anduvo en integridad fue desamparado, ni sus hijos fueron dejados sin amparo. Mas al contrario, vi al insensato echar raíces, y de pronto su morada fue maldecida. Sus hijos se alejaron de la honra, y sus descendencias no hallaron sustento. Lo que siembra el impío, eso recibe, y las flechas de su propio arco se vuelven contra él. Así el hombre que se aparta de Dios cava cisterna rota y bebe aguas amargas en lugar de dulzura. Considera, Job, como las fieras del campo buscan su presa, y el asno montés brama en los montes cuando no haya hierba. Así también clama el hombre en su necesidad, y muchas veces no entiende que aquel clamor es llamado a buscar a Dios. Pues el Omnipotente hiere, mas también venda. Abate, mas también levanta. Quita, mas también da. No hay golpe suyo que no traiga enseñanza, ni azote suyo que no esconda medicina. Si en verdad abres tu corazón a estas palabras, descubrirás que tu dolor no es ruina final, sino puerta hacia una luz que aún no has visto. El hombre necio resiste, como toro que embiste contra aguijón, y en su furia se lastima a sí mismo. Pero el sabio inclina su oído y se somete, aunque no entienda de inmediato el propósito. ¿No es el campo arado con dureza antes de recibir la semilla? ¿Y no es el hierro puesto al fuego antes de ser útil en mano del herrero? Así también el hombre es tratado por el Altísimo, quien sabe con qué fuego purificar y con qué martillo quebrantar. Y si el hombre se rinde, hallará paz, aunque sus lágrimas rieguen la tierra. Muchos hombres vi que prosperaban en maldad, y decían en su corazón, no hay Dios que me mire. Mas de pronto fueron como hierba segada al amanecer, que ya en la tarde se seca y se quiebra. Y he visto también al justo que padecía quebranto, y a la postre fue restaurado con honra mayor que la primera. El Altísimo es juez recto, que no deja sin pago al impío, ni sin galardón al que le teme. ¿Y quién puede enseñarle justicia? ¿O quién le dirá, tu juicio no es recto? Porque el cielo es suyo y la tierra también. Los mares obedecen a su voz, y las estrellas marchan por orden de su palabra. No te engañes pensando que tu clamor ha pasado inadvertido, ni que tu llanto ha sido ignorado. El Eterno ve, y su oído oye aún los gemidos que no se pronuncian con labios. Pero él responde en su tiempo, no en el tiempo del hombre, y lo que parece tardanza es parte de su plan. Aprende, pues, a esperar, porque el esperar en él nunca es en vano. Quien siembra paciencia, cosechará consuelo. Quien confía en medio de la tormenta, verá la calma después del estruendo. Y aunque la noche sea larga y oscura, viene el día en que la luz del sol volverá a resplandecer. Mucho me duele verte abatido, Job, porque tu voz en otro tiempo enseñaba a los débiles, y ahora tus palabras se han tornado en quejas amargas. No te juzgo con dureza, sino que te recuerdo lo que tú mismo enseñabas, que el temor de Dios es principio de sabiduría, y que su consejo es vida. Levanta, pues, tus ojos, no a los montes, sino el que hizo los montes, no a los astros, sino el que los cuenta y los llama por su nombre. Porque en él está el socorro, y en su mano está la salvación, y ninguno que se allegue de corazón será desechado. Si hoy humillares tu corazón delante de su presencia, Job, y derramares tu alma no en queja, sino en súplica, hallarías que aún en la ceniza brota vida, y en el polvo florece esperanza. El Señor, que hiere, también sana, y el que lleva al valle de sombra, también guía de regreso a verdes pastos. No digas, pues, no hay remedio para mí, porque mientras hay vida, hay puerta abierta a la misericordia. Y aunque los hombres no te entiendan, y aunque tus amigos se aparten, el Altísimo permanece fiel, y él sabrá recompensar al que a él se allega.
Elifaz tomó aire, como quien se afirma en lo profundo de su espíritu, y volvió a pronunciar palabras cargadas de solemnidad. He visto, Job, que el hombre es como casa edificada sobre barro, y su fundamento se resquebraja con el paso del tiempo. Hoy está en pie, mañana se derrumba, y nadie lo rescata de la ruina. Así también el hombre en su fuerza presume, mas un soplo del Altísimo basta para quebrantarle. Y si esto es así, ¿cómo se justificará el hombre delante de su Creador? No hay justo, ni aun uno. Todos necesitan la misericordia, y el que cree ser limpio se engaña a sí mismo. Recuerda los días pasados, cuando la lámpara de Dios alumbraba tu tienda y el canto de los siervos resonaba en tus atrios. Recuerda cómo se levantaban tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa, y cómo la abundancia llenaba tu granero. Mas ahora la desolación ha cubierto tu morada y tu voz se ha tornado el lamento. ¿Dirás que todo vino sin causa? ¿Dirás que el Señor se olvidó de ti? No, Job, porque el Altísimo no olvida a los suyos, ni abandona a los que le temen. Antes bien, Él examina y pesa con justicia, y trae sobre cada uno el trato que corresponde a su vida. Yo vi en visión como los ángeles temblaban delante de su gloria, y como los príncipes celestiales cubrían sus rostros ante la luz de su santidad. Y si los moradores del cielo no hallan lugar de gloria por sí mismos, sino que dependen de la gracia de aquel que los creó, ¿qué será del hombre que habita en casa de polvo? ¿Qué será del que vive entre dolores y se consume como vestido roído por la polilla? No pienses que digo esto para hundirte más, sino para recordarte cuán grande es el Dios que gobierna sobre todo, y cuán pequeña es nuestra justicia delante de Él. Job, sé que tus llagas son amargas y que tu dolor te ha llevado a hablar con desesperanza. Mas te ruego, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu oído a la voz de la reprensión. Porque a quien el Señor ama, disciplina y azota al que recibe como hijo. Mejor es caer bajo su corrección ahora, que ser dejado a la deriva para perecer en el día del juicio. Mira la mano que te hiere, y verás que también es la mano que puede levantarte. Y si hoy la vara te causa lágrimas, mañana esa misma vara será báculo de consuelo en tus pasos. He escuchado de los antiguos, y la memoria de los mayores me confirma, que el hombre no puede contender contra Dios sin perderse a sí mismo. El que endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Mas el que se humilla hallará gracia, y su alma será levantada como ave que vuelve a volar después de estar herida. Así también tú, si ahora bajas tu frente en la presencia del Altísimo, descubrirás que en medio de la ceniza todavía hay brote de esperanza, y que de tu quebranto puede nacer nueva fuerza. No digas en tu corazón que tus palabras son desechadas, porque el Señor oye aún el gemido de los quebrantados. Tus lágrimas están contadas como en redoma, y tu clamor no ha sido olvidado en el cielo. Mas espera en él, porque el que apresura su espíritu tropieza, y el que se adelanta al consejo del Altísimo pierde su camino. Bienaventurado el hombre que confía, aunque no vea, que espera, aunque no entienda, que se rinde, aunque su carne clame por alivio. Ese verá la gloria de Dios en el tiempo señalado. He contemplado el fin del impío, y su memoria perece como humo que se disipa. Sus hijos andan sin guía, y su riqueza se desvanece como agua que se derrama en la arena. Mas he visto también al justo, que padecía aflicción, y luego su casa fue multiplicada, y su vejez fue coronada con paz. Porque el Señor no es injusto para olvidar la obra de las manos limpias, ni el clamor del que teme su nombre. Ten por cierto, Job, que si te vuelves al con corazón sincero, aún restaurará tu heredad, y tus días serán alargados como sombra de árbol junto a las aguas. Por tanto, inclina tu oído y guarda estas palabras en tu corazón. No las deseches como cosa vana, ni las tomes como carga pesada. Son para ti luz en medio de la oscuridad, consejo en medio de la confusión, y esperanza en medio del dolor. Escoge, pues, el camino de la humildad, porque el Altísimo resiste los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aunque ahora tu carne gima y tu espíritu se aflija, al final entenderás que todo obró para tu bien, y que la mano de Dios, aunque hoy te quebranta, mañana te levantará con gloria mayor. Elifaz reposó un momento, como quien mide el peso de sus palabras, y luego volvió a hablar con tono grave. Job, hijo del polvo y compañero de dolores, escucha mi consejo como quien bebe medicina amarga, pues aunque duele en la boca, sana las entrañas. No cierres tus oídos a la reprensión, porque ella es llave que abre puerta de entendimiento. Muchos han perecido por rechazar la voz de corrección, pero los que la abrazan hallan vida. Así también tú, si recibes estas palabras, te será dado reposo, y tu alma hallará paz en medio de la tormenta que ahora te sacude.
He escuchado a los sabios que fueron antes que nosotros, y todos concuerdan en esto, que el hombre nace para el trabajo y para la prueba, como la chispa se levanta para volar hacia arriba. Ninguno escapa a la tribulación, y no hay senda humana libre de espinas. Más bienaventurado el que en la prueba se afirma en Dios, porque su esperanza será firme como roca. Tú mismo lo enseñabas en otros tiempos, y ahora que te ha tocado beber del cáliz, no apartes tu rostro, sino bébelo hasta el fondo, sabiendo que del mismo manantial vendrá el alivio. Mira cómo el Altísimo pone el límite al mar, y le dice, hasta aquí llegarás, y no más adelante. Y así como las olas braman, pero no pasan la orden de su voz, así también tu dolor tiene medida y su fin está decretado. No pienses que es eterno, ni que permanecerá sobre ti como sombra perpetua. El que puso fin a la tormenta en los cielos, pondrá también término a tu quebranto. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y no desecha para siempre. Antes, cuando aflige, también se duele, y en abundancia de amor se acuerda de sus hijos. Recuerda como el hombre cavando pozo halla agua después de cansancio, y como el que siembra con lágrimas al fin recoge con gozo. Así será contigo, si soportas con paciencia. Tus días volverán a ser llenos de luz, y el cántico volverá a tus labios. El dolor no será para siempre, ni la tristeza durará toda la vida. El Eterno tiene preparado tiempo de restitución para los que esperan en él. Pero si en la amargura cierras tu corazón, perderás el fruto de la prueba, y en vano habrá sido tu quebranto. Por eso te digo, no endurezcas tu espíritu, sino confía en el Señor. Muchos hombres he visto jactarse en su riqueza, en su fuerza y en su sabiduría, mas todos fueron abatidos como hierba segada al amanecer. Vi también al humilde que alzaba su clamor en secreto, y a su tiempo fue levantado con honra. Así es el trato del Altísimo, abate al soberbio y exalta al sencillo. No es sabio, pues, contender contra él, ni pensar que el hombre tiene razón sobre su hacedor. Job, no digas que tus caminos son más rectos que los de Dios, porque Él es santo en todo su proceder, y nosotros somos ignorantes en muchos de nuestros pasos. En mi corazón siento gran temor al pensar en su justicia, y mis huesos tiemblan al recordar la visión de la noche. Allí entendí que ni aun la más pura de las criaturas puede gloriarse delante de su trono, porque su santidad consume como fuego, y nada inmundo puede permanecer delante de él. Por tanto, ¿qué dirás tú en tu defensa? ¿Qué palabra pronunciarás que sea justa contra aquel que pesa los pensamientos? Mejor es callar delante de su majestad y esperar su misericordia, que contender con él y añadir ruina sobre ruina. Mas también sé que el Señor se deleita en el arrepentido, y que su compasión es mayor que el mar. He visto al quebrantado ser levantado, y al que estaba en polvo volver a sonreír. Porque el Eterno se acuerda de que somos carne, y no desprecia al contrito de corazón. Por eso, si hoy te humillas, Job, y vuelves tu mirada hacia él, aún florecerá tu vida como campo después de la lluvia, y tu casa volverá a llenarse de canto. Lo que ahora es luto, mañana será danza. Lo que hoy es llanto, mañana será gozo. Solo no cierres tu corazón a la voz del Altísimo. Estas cosas te digo no como quien acusa, sino como quien anhela que hayas reposo. Porque sé que tus heridas son profundas, y que tu alma se consume con pensamientos oscuros. Pero si aceptas la reprensión, pronto vendrá la esperanza, y si recibes el trato, hallarás que el Señor no te ha olvidado. Al contrario, en su sabiduría te está guiando a un propósito mayor. No desprecies, pues, la disciplina, porque en ella se esconde la promesa de un bien futuro. Y aunque ahora todo te parezca perdido, todavía la misericordia de Dios está sobre ti, y su mano no se ha acortado para salvarte. Elifaz inclinó su rostro un instante, como quien medita en lo secreto, y al alzar de nuevo su voz, habló con dulzura y firmeza. Job, no menosprecies el día de la prueba, porque en ella se revela lo que está escondido en el corazón. Cuando el viento sopla recio, entonces se distingue el árbol de raíces profundas del que apenas se afirma en la arena. Así también el hombre, cuando es probado, muestra de qué sustancia está hecho su espíritu. El Altísimo permite el fuego no para destruir, sino para purificar, no para borrar al hombre, sino para moldearlo a mayor gloria. ¿No es acaso esto lo que ahora se cumple en ti? Sé que tus palabras han sido duras, y que en tu amargura clamaste diciendo que tu vida fue sin causa quebrantada. Pero no digas así, hermano mío, porque no hay dolor que no esté medido por la sabiduría del Eterno. Él conoce el número de tus días y el peso de tus lágrimas. Si te ha traído hasta aquí, es porque en su plan hay un fin mayor del que tú percibes ahora. ¿Quién de los mortales puede comprender todo el consejo de Dios?
Sus caminos son más altos que los nuestros, y sus pensamientos más vastos que los cielos sobre la tierra. Vi a los hombres que confiaban en su propia justicia, y todos fueron confundidos. Mas vi al que, humillado, buscó la misericordia de Dios, y halló respuesta. Porque no es el esfuerzo del hombre lo que le salva, ni su sabiduría lo que le sustenta. Todo depende del favor del Altísimo. ¿Y no es esto un misterio, que siendo polvo y ceniza tengamos aún su mirada sobre nosotros? Así, Job, si tú reconoces tu pequeñez y clamas al Eterno, Él te responderá, y tu clamor subirá como incienso acepto a su trono. No pienses que eres desechado porque padeces, ni que tu dolor es señal de abandono. Al contrario, los que más ama el Señor son muchas veces los más probados, para que en ellos se manifieste su gloria. Mira a los profetas antiguos, ¿no sufrieron todos quebranto? Mira a los justos de los que oímos memoria, ¿no fueron todos pasados por el horno de la aflicción? Mas al final su nombre fue engrandecido y su heredad multiplicada. Así será contigo si soportas con paciencia, porque después de la noche viene el amanecer, y después del llanto viene el consuelo. Job, tus palabras han herido como cuchillos tu propia alma, porque en tu queja dijiste cosas que no convenían. Mas yo no te juzgo por ellas, porque el dolor es peso que tuerce hasta la lengua del sabio. Solo te exhorto a que vuelvas tu voz al clamor verdadero, al ruego humilde, al gemido que se dirige no contra Dios, sino hacia Él. Y verás cómo el Altísimo se inclina para oír, y tu espíritu hallará alivio. Porque no desprecia la oración del afligido, ni aparta su rostro del que clama con corazón sincero. He visto cómo el hombre, en su abundancia, se olvida de Dios, y en su prosperidad endurece su corazón. Pero cuando la vara lo alcanza, se acuerda de su Hacedor y vuelve a buscarle. Así también, Job, tu abundancia fue grande y tu nombre honrado, pero quizá en algo tu corazón se desvió, y por eso ahora eres traído a la memoria de lo eterno. No lo tomes por desgracia, sino por misericordia, porque es mejor ser corregido en vida que ser dejado a la muerte sin reprensión. Quien recibe la disciplina en la tierra, recibirá después gloria en el cielo. El Altísimo es justo, y no hay sombra de injusticia en él. Si permite que el justo sufra, es porque ve lo que nosotros no vemos. Si deja que el impío prospere por un tiempo, es porque está reservando para el día de castigo. No te escandalices, pues, de lo que ahora te ha venido, ni pienses que tu causa es olvidada. El Dios que pesa las montañas en balanza también pesa tus lágrimas. Y si esperas en silencio, Él traerá a la luz tu justicia como el amanecer, y tu rectitud como el mediodía. Solo guarda tu alma en paz, y no dejes que la amargura te consuma. Por tanto, te digo otra vez, humíllate delante de tu Creador, rinde a Él tu espíritu, y hallarás descanso. No mires más a tu carne herida, ni a tus bienes perdidos, porque todo eso es polvo que el viento lleva. Pon tu esperanza en lo eterno, que nunca se desvanece, y en la misericordia que no tiene fin. Y aunque ahora te halles en ceniza, pronto serás levantado con fuerza nueva, y tu voz será como cántico en la congregación de los redimidos. Confía, Job, y no desmayes, porque aún hay esperanza para ti.